Hola, en esta ocasión hablaremos de la conceptualización del aprendizaje. Esto es parte de la materia de teorías para el aprendizaje que estamos cursando en la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Primero, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje, pues a través de la historia ha habido diferentes definiciones y todas las definiciones son válidas. Yo creo que hay miles de definiciones para la palabra aprendizaje. Y todas en su momento han sido adecuadas porque de una u otra manera tenían relación con lo que se vivía en ese momento. En estos tiempos, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, generalmente lo relacionamos con la escuela, con la formación educativa, pero debemos considerar que el aprendizaje está presente en todos los contextos y ambientes de la vida cotidiana. Podemos aprender en la calle, en la escuela, en el trabajo, incluso hasta dormido se aprende. Hay diferentes maneras de aprender, pero aquí lo que nos ocupa en esta ocasión es el aprendizaje en el ámbito educativo. El aprendizaje es significativo desde una perspectiva constructivista. La concepción constructivista del aprendizaje y la intervención educativa constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a problemas como el desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y su relación con los aprendizajes escolares. Esto es, cómo aprende el individuo en el ámbito educativo. ¿Cuál es su relación con los contenidos en su formación escolar? La atención a la diversidad de intereses y las necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Cada uno de los estudiantes tiene un interés diferente. Por lo tanto, su relación con sus procesos son diferentes. Cada uno tiene sus diferentes intenciones, cada uno tiene sus propios estilos. Entonces, esto hace que la relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje sean diferentes. Esto nos lleva al replanteamiento de los contenidos curriculares orientados a que los sujetos aprendan a aprender sobre los contenidos significativos. Estas dos últimas definiciones o estos dos últimos planteamientos nos hablan de lo cambiante que son los tiempos y desde luego lo cambiante que es la educación a la par de los tiempos. Hay una palabra que suena o que ha venido sonando mucho últimamente, el aprender a aprender. Eh, anteriormente, la cuestión era pues aprender contenidos, tendrían uso o no tendrían uso, pero la cuestión es de que el estudiante solo iba a la escuela a aprender. Ahora hay que aprender a aprender. Una de las razones por las que se crea esta definición o esta expresión de aprender a aprender es porque el estudiante debe ser responsable de su propio aprendizaje y es de donde sale la palabra aprender a aprender. Y contenidos significativos, pues obviamente los contenidos significativos es lo que hace que el estudiante sea atraído a los contenidos. Cuando el contenido tiene un uso,
una finalidad. No nada más aprender por aprender, sino darle uso a lo que vas a aprender. En el constructivismo existen tres ideas fundamentales y esta es la que venimos mencionando. En primer lugar, el alumno es el último responsable de su propio proceso de aprendizaje. Debe apoderarse de su proceso de aprendizaje. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Y la función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Aquí el profesor solamente es la conexión entre los contenidos y el estudiante. Actúa como mediador. La construcción del conocimiento es un proceso de elaboración, ya que el estudiante selecciona, organiza y transforma la información que recibe, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Generalmente, todo el conocimiento parte de un conocimiento previo. Y partiendo de ese conocimiento previo con los conocimientos nuevos, lo que hace el estudiante es relacionarlos y darles una aplicación. En este proceso, el estudiante los selecciona, los organiza y los transforma de acuerdo a su conveniencia y a sus necesidades. Los principios del aprendizaje constructivista. El aprendizaje es un proceso constructivo interno autoestructurante. El grado de aprendizaje depende del nivel del desarrollo cognitivo y el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. Los principios del aprendizaje constructivista. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con otros. Esto no es algo aislado, esto se da en la colectividad. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. El aprendizaje es cambiante. ¿Cambiante en qué sentido? El aprendizaje cambia al sujeto que lo recibe. Si no hay cambio en la actitud del sujeto, no ha habido aprendizaje. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto con lo que el alumno ya sabe o que debería saber. El conflicto se refiere a que va creando la inquietud dentro del estudiante. Cuando esto sucede, el aprendizaje está teniendo lugar. Damos paso al aprendizaje significativo. Es una teoría de Ausubel, quien propone que el aprendizaje implica una reestructuración de las percepciones, ideas, concepciones y esquemas. Prácticamente tiene una relación muy directa con el constructivismo y concibe al alumno como un procesador activo de la información y que el aprendizaje es sistemático y organizado. Tipos y situaciones del aprendizaje. Es la que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento, con dos tipos de aprendizajes posibles, por recepción y por descubrimiento. Por recepción es básicamente el sistema tradicional de aprendizaje, donde el estudiante es solamente el receptor. Y por descubrimiento, cuando por investigación, por curiosidad o por estudio, cuando vas descubriendo cosas nuevas que pueden ser aplicables a tus intereses o al contexto. Y la situación que es relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura del conocimiento o estructura cognitiva del aprendiz con dos dimensiones, por repetición y el significativo. De nuevo volvemos a lo tradicionalista. La repetición la repetición nos lleva a la concepción del aprendizaje. Y el significativo, cuando tiene una relación o el estudiante le encuentra una relación o una aplicación
a su contexto. Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva. Principios de diseño instruccional para el siglo XXI. Obviamente el aprendizaje ha venido cambiando y nosotros hemos venido cambiando con la tecnología. Los estudiantes de ahora no son los mismos, no tienen las mismas características de hace 10 o 15 o 20 años. Por lo tanto, el estudiante del siglo XXI es especial y debemos considerar esto para el diseño instruccional. En primer lugar, los objetivos son diferentes y hay que definirlos acorde a las necesidades del estudiante, las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. Debemos considerar las características de los nativos digitales, como por ejemplo ellos son multitareas, su span de atención es muy corto, necesitas mantenerlos ocupados, entre otras características. Las estrategias debemos elegirlas junto con los estudiantes para poder animarlos a desarrollar las habilidades que van a ser esenciales en el siglo XXI. Enfocarse en el aprendizaje, no en la instrucción, con un ambiente centrado en el estudiante, la tecnología y la colaboración. Elija la tecnología y los medios con sus alumnos. Asegúrese que esas herramientas hagan que el alumno sea activo y productivo. Es bueno consultarlos para saber en qué posición están. Permitir la autoevaluación y la coevaluación. Dejar de un lado la evaluación tradicional y permitirles que ellos vean sus avances y los avances de sus compañeros. Características a considerar en todas las fases y condiciones. La pluralidad. En todo el proceso de aprendizaje debemos considerar la pluralidad. Estudiantes y profesores deben participar en el diseño del curso. Otra de las características a considerar es la flexibilidad. Considerar diferentes puntos de vista, estrategias, medios, todo. Debe ser flexible. Y otra de las características, la tercera y también no menos importante, es la humanidad. Priorizar las necesidades y preferencias del estudiante. Estamos ante un gran reto en este siglo XXI. Los estudiantes de hoy son diferentes a los tradicionales. Debemos estar con ellos, caminar con ellos, diseñar con ellos y aprender con ellos. Esto es todo por esta ocasión. Seguimos en contacto. Gracias por su atención.